Realizaremos el siguiente ejercicio sobre fuerza y campo eléctricos. 8 partículas con carga, cada una de magnitud Q, están situadas en las esquinas de un cubo de arista S, como se observa en la figura. Determina las componentes X, Y y Z de la fuerza total ejercida por las demás cargas sobre la carga ubicada en el punto A, inciso B. Determina la magnitud y la dirección de esta fuerza total. ¿Qué tal? Soy el profesor José Marcos Falcón y con este video pretendo calcular la fuerza eléctrica que experimenta esta partícula localizada en el punto A respecto a las otras partículas, a las 7 partículas circundantes. Recordemos que la magnitud de la fuerza eléctrica la podemos calcular mediante lo que conocemos como la ley de Coulomb, que dice que la fuerza eléctrica es igual a una constante eléctrica multiplicada por el producto de dos cargas, es decir, es a pares, sobre la distancia de separación que hay entre ellas. R es la distancia de separación. Si lo pongo en su forma vectorial, pues obviamente esta fuerza eléctrica va a lo largo de la línea de acción. El signo de las cargas obviamente va en la dirección de este vector fuerza, por lo que si calculo magnitud, esto lo tomo positivo. Para simplificar los cálculos o el tiempo, ¿verdad? La K, recordemos que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, en lugar de escribir 1 sobre 4 pi epsilon 0, simplemente voy a poner K. Ok, entonces voy a etiquetar, para saber de quién estamos hablando, de qué partícula estamos hablando, voy a etiquetar a todas las cargas de este cubo. Esta va a ser mi partícula A, esta va a ser la 1, la 2, recordemos que son etiquetas que yo le doy personalmente, es porque así se me antoja llamarlas, ¿verdad? 6 y 7, ustedes pueden llamarle a esta 1, a esta 3 y no pasa absolutamente nada. Son etiquetas que les doy para saber de quién estoy hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos primero, para simplificar ya después todo, ¿verdad? Para hacerlo más ágil, si calculamos primero las distancias entre esta partícula y todas las demás. Por ejemplo, la distancia de A, la partícula respecto a 1, 3 y 5, pues es simplemente, vean, están en el mismo eje, es simplemente S, puesto que esto es un cubo del lado S. Entonces mi R es igual a S, por lo que R cuadrada, aquí me piden la distancia al cuadrado en la ley de Coulomb, es igual a S cuadrado. Ahí está. Ahora calculemos la distancia de A, pero respecto a las partículas que están en la misma cara, en los vértices de la misma cara, pero en sentido contrario. Por ejemplo, 2, 6 y 4. ¿Cuál es esa distancia? Pues si de 4 a 5 es S y de 5 a A es S también, pues tenemos que la distancia de 4 a Q sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tiene catetos S. Entonces sería la distancia de separación, véanlo, S cuadrada más S cuadrada en raíz, obviamente la raíz de 2S cuadrada. Si yo elevo al cuadrado esto, pues tendría 2S al cuadrado. Por último, vamos a calcular la distancia que hay la partícula en el otro extremo, en la otra cara, en el otro extremo de vértice a vértice, esta distancia de 7 a A, que es un poco más, pues más complicada de calcular. Va cruzando todo el cubo de vértice a vértice, pero pues es fácil ver que uno de los lados es S, ¿verdad? Y el otro lado es esta línea que tiene longitud raíz de 2S al cuadrado. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, pues tenemos que esa distancia es R igual a raíz de 2S al cuadrado es 2S al cuadrado más S cuadrado. Aquí lo pongo, 2S cuadrado más S al cuadrado. Va de nuevo. Esta distancia es S elevada al cuadrado por el teorema de Pitágoras más esta distancia que es 2S al cuadrado elevada al cuadrado, ¿verdad? Es igual a raíz de 3S cuadrado, por lo que R cuadrado sería 3S al cuadrado. Calculemos las fuerzas que experimenta A respecto a 1, 3 y 5. Recordemos que es a pares, por lo tanto la fuerza que experimenta respecto a 1 sería, aquí lo pongo, la magnitud sería K por Q1 por Q2, por A, perdón, que es exactamente la misma, entonces sería una Q al cuadrado, Q por Q sería Q al cuadrado,
sobre la distancia de separación, que ya dijimos que es respecto a 1, 3 y 5 s cuadrado, ¿verdad? Esta es la magnitud. Y ahora sí viene una parte importante. La fuerza que experimenta esta respecto a este es de repulsión en la dirección del eje X positivo, es decir, en la dirección del vector unitario Y. La fuerza que experimenta A respecto a 3, pues tiene exactamente la misma magnitud, puesto que las cargas son iguales y la distancia de separación también es la misma. Pero fíjense hacia dónde va. La fuerza que experimenta esta respecto a 3 es de repulsión también, es decir, en el eje de las Y, en la dirección del vector unitario J. Y por último, la fuerza que experimenta A respecto a 5 tiene la misma magnitud, pero en la dirección del vector unitario K, es decir, de repulsión hacia acá arriba. Ahora calculemos la fuerza que experimenta A respecto a 6 y después respecto a 2 y después respecto a 4. Podemos hacer el análisis de un tirón porque la distancia de separación entre A y esas tres partículas es exactamente la misma. Y viendo un poco la figura, nosotros nos damos cuenta que la fuerza que experimenta A respecto a 2 tiene nada más componentes en X, este es X, y en Y, este es Y. La fuerza que experimenta A respecto a 6 tiene nada más componentes en X y en Z, y la fuerza que experimenta respecto a 4 tiene nada más componentes en Y y en Z. La magnitud para esas tres fuerzas va a ser exactamente la misma. Aquí pongo la de 2 y la analizo paso por paso. Y para 2, pues obviamente la magnitud es K por cual cuadrada sobre la distancia de separación de 2A, que es 2S cuadrada. Y aquí podría poner, si lo hago en coordenadas polares, 45 grados en magnitud y dirección de X a Y, ¿verdad? Sin componente en Z. Pero recordemos que vamos a sumar, vamos a calcular una fuerza resultante, por lo tanto, para sumar vectores hay que hablar de componentes y es más fácil trabajar con componentes cartesianas en este caso. La componente en X de este vector, recordemos que no tienen Z, componente en Z sería por coseno de 45 grados en la dirección del vector unitario Y. Y lo mismo para la dirección en Y, es decir, seno de 45 en la dirección del vector unitario J. Recordemos que el coseno de 45, ya que el cateto adyacente es S y el cateto opuesto es raíz de 2 por S, pues sería raíz de 2 sobre 2, al igual que el seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2, entonces sería raíz de 2 sobre 2 por esto que tenemos acá. En ambos casos me quedaría raíz de 2 sobre 4 por K Q cuadrada sobre S cuadrada en I y en J, ya que es la misma magnitud para las dos componentes. Para la fuerza 4 tengo algo similar, tengo exactamente la misma magnitud, ¿verdad? Por lo que acabo de mencionar, esto forma un ángulo de 45 grados respecto al eje de las X, ¿verdad? Y un ángulo de 45 respecto al eje de las Y. Entonces sería la misma magnitud K Q cuadrada sobre S cuadrada. ¿Cuál sería la diferencia? Que este vector, la fuerza que experimenta respecto a 4 tiene componentes en Y, es decir, en la dirección del vector unitario J, y en Z, es decir, en la dirección del vector unitario K, y es la misma magnitud para ambas. La fuerza que experimenta A sobre 6 tendría la misma magnitud, S cuadrada, pero esto tendría componentes en X y en Z, es decir, en la dirección del vector unitario Y y en la dirección del vector unitario K. La fuerza que experimenta A respecto a 7 es la misma, la magnitud es K por cual cuadrada sobre la distancia de separación que ya dijimos 3S al cuadrado. Pero vean cómo ahora esta fuerza tiene tres componentes, una en X, vean, una en X, una en Y y otra en Z. Yo creo que para sacar la componente en Z no es tan complicado, puesto que la componente en Z, si la voy a poner, es la misma magnitud, ¿verdad? K Q cuadrado sobre 3S cuadrada, pero por el seno
de este ángulo phi. Vean cómo estoy dibujando dos ángulos. El ángulo phi, que es el que forma este vector respecto al plano XY, y el ángulo θ, que es el que forma la proyección en el plano XY respecto a X. Ahorita lo explico mejor, ¿ok? Entonces, el seno de phi es el de respecto a este ángulo, que sería seno de phi, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, vean que es S, sobre la hipotenusa, que es raíz de 3 sobre raíz de 3 por S. Entonces sería aquí 1 sobre 3 por raíz de 3 K por Q cuadrada sobre S cuadrada. Esa sería mi componente en Z de este vector. Ahora vamos por la componente en X y luego por la componente en Y. Aquí pongo mi componente en Y para este vector, para el vector F7, y la componente en X, ¿ok? Yo creo que sería bueno ver esta proyección, el análisis de esta proyección. Si ven, si esto es F7 seno de phi, pues obviamente esta proyección, este vector que está aquí, perdón, esta línea que está aquí, tiene magnitud F7 coseno de phi. De hecho, voy a ver el cubo desde arriba y tendría algo más o menos así. Vean que esta es mi línea Y, esta es mi línea X, aquí está esta partícula 7 y esta es esta línea que les estoy comentando que forma un ángulo θ respecto a X. Vean que si esta es F7 seno de phi, esta línea tendría una magnitud de F7 coseno de phi, ¿verdad? Por lo tanto, la componente en X, que sería esta verde, ¿verdad? Sería F7 coseno de phi por el coseno de θ. Aquí lo voy a poner. Espero que me vayan siguiendo. F7 coseno de phi por el coseno de θ, ¿verdad? Y este F7y sería F7 coseno de phi. La componente en Y sería esta, ¿verdad? Entonces F7 coseno de phi por el seno de θ. Aquí lo pongo. ¿Ok? Esto ya lo puedo, no lo voy a borrar, lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Y ahora puedo simplificar esos valores. Aquí lo pongo. Ok, estos valores F7 pues obviamente es K por Q cuadrada sobre 3S cuadrada por el coseno de phi, que en este caso sería raíz de 2 sobre raíz de 3, puesto que esto mide raíz de 2S. La hipotenusa vale raíz de 3S, entonces sería justo este coseno de phi, aquí lo pongo, raíz de 2 por raíz de 3, y el seno de θ pues sería raíz de 2 sobre 2. Al final, si simplifico eso, vean cómo queda lo mismo que en la componente en z, 1 por 3 sobre 3 raíz de 3, lo pueden ustedes hacer. K por Q cuadrada sobre S cuadrada. Y para acá, pues el coseno de phi sigue siendo el mismo. Aquí de nuevo lo voy a simplificar. Es K Q cuadrada sobre 3S cuadrada, la componente, más bien la magnitud de F7. El coseno de phi de nuevo es raíz de 2 sobre raíz de 3. Y el coseno de θ, pues es raíz de 2 sobre 2. Si simplifican, les queda igual que estas dos componentes, 1 sobre 3 por raíz de 3, K por Q cuadrada sobre S cuadrada. Pues ahora sí, ya que tenemos las 7 fuerzas que experimenta la partícula respecto a las cargas que están en el cubo, hay que obtener la fuerza resultante. Si nosotros sumamos las componentes en X, nos vamos a dar cuenta, es decir, si sumamos KQ cuadrada sobre S cuadrada
más raíz de 2 sobre 4kq cuadrada sobre s cuadrada más raíz de 2 sobre qkq cuadrada sobre s cuadrada más 1 sobre 3 por raíz de 3kq cuadrada sobre s cuadrada, es decir, las componentes en i, vamos a obtener, ya realizando previamente el cálculo, 1.9 veces kq cuadrada sobre s cuadrada en la dirección del vector unitario i, y lo mismo vamos a obtener para j y para k. Lo pueden hacer, pueden observar que es así. Entonces, la fuerza resultante sobre la partícula A tiene una magnitud de 1.9 veces k por q cuadrada sobre s cuadrada, orientada en estas direcciones, las mismas componentes en i, j y k. Si nosotros sacamos la magnitud total, entonces la magnitud total sería 1.9 al cuadrado más 1.9 al cuadrado más 1.9 al cuadrado en raíz, sería 3.29 de magnitud 3.29 veces k por q cuadrada sobre s cuadrada, y formaría un ángulo de 45 grados del plano XY a Z, del plano XZ a Y, del plano XZ a Y. Entonces sería 45 grados, lo voy a poner así, 45 grados de X a Y y 45 grados, ¿verdad?, del plano XY a Z. Este sería la fuerza total que experimenta la partícula A respecto a las 7 restantes. Esto sería en componentes, esto sería magnitud especificando la dirección. Chéquenlo, revísenlo paso por paso. Si hay alguna duda, por favor me contactan. Hasta luego, saludos.